Es un privilegio poder compartir con ustedes acerca de mis dos pasiones, que son el ministerio a los niños y las misiones. En Marcos capítulo 9, los discípulos están caminando con Jesús hacia Capernaum. Cuando llegan a la ciudad, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Con esto Jesús está diciendo que cuando recibimos a los niños, lo estamos recibiendo a Él. Por eso en mi casa y en mi oficina siempre tengo una silla pequeña de ese tamaño para recordarme que el ministerio a los niños es importante. Nosotros sabemos que misiones debe ser parte de la visión central de la iglesia local. Nosotros creemos en un mensaje pentecostal, que cada palabra de la palabra de Dios es vigente hoy en día. Creemos que todo el evangelio es disponible para ser llevado a todo el mundo y es la responsabilidad de toda la iglesia. Y eso significa que toda la iglesia, incluyendo a los niños, deben ser parte de esa visión. Los niños pueden participar en las misiones. Los niños de una edad muy temprana pueden aprender a orar por las naciones, pueden tener una pasión por las personas que no conocen a Jesucristo. Los niños también pueden participar en las ofrendas y pueden ser generosos, muchas veces más generosos que los adultos. Yo creo que también desde una edad temprana, a partir de los 4 y 5 años, un niño puede recibir un llamado a las misiones. La iglesia debe proveer una oportunidad para que los niños escuchen acerca de las misiones y que tengan la oportunidad de responder al llamado de Dios. Si un niño expresa interés, pasión por las misiones, ese llamado debe ser alimentado por las personas en la iglesia, porque yo creo que los niños son una parte importante de la Gran Comisión. Muchas veces la perspectiva bíblica no incluye mucha información acerca de la vida cotidiana o el ministerio o las actividades de los niños. Tenemos un ejemplo en el Evangelio de Mateo, que en la alimentación de los 5,000 no contaron las mujeres ni los niños. Y muchas veces las experiencias que tuvieron y las cosas que hicieron no fueron escritas y no forman parte de la Biblia que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, para buscar ejemplos de niños participando de las misiones, sería ideal estudiar la vida de Jesús, porque Él es nuestro ejemplo por excelencia y también Él es considerado misionero. Y su ministerio misionero empezó en una manera profética, porque había un hombre que se llamaba Simeón, que estaba en el templo en el momento que ellos entraron para presentarlo, y él declara sobre la vida de Jesús que él es luz para la revelación a los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. Entonces, a sus 8 días, Jesús recibe su asignación misionera y lo que él iba a cumplir en su vida. Lo que me llama la atención, que muchas veces no enfatizamos mucho, también se encuentra en Lucas capítulo 2, y es el versículo 40, y dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Yo creo que eso nos indica que aún los niños pueden recibir conocimiento e información misionera. Podemos compartir diferentes aspectos de la Gran Comisión con niños y ellos pueden empezar a llenarse de esa sabiduría. Sabemos que cuando él tenía 12 años, en su preadolescencia, él acompañó a sus padres a ir al templo como era la costumbre. Y en el momento de regresar a sus casas, no sé si María pensó que estaba con José y José pensaba que estaba con María. Cuando se dan cuenta que él no está en su compañía, regresan a la ciudad de Jerusalén,
regresan al templo y dicen que él estaba en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y aquí también vemos otro aspecto de la niñez de Jesús, y es que aunque él tenía todo conocimiento, era omnisciente, en su lado humano se sentó y escuchó de parte de personas para recibir de ellos. Y también hizo preguntas, que muchas veces es la manera en que nosotros aprendemos más. Otra cosa que me llama la atención acerca de Jesús es que Él se sujeta a sus padres, entonces tiene una actitud de sumisión y de servicio que sirve, por ejemplo, a todos los preadolescentes hoy en día que tienen un llamado que quieren cumplir en su vida. El texto que siempre usamos en el ministerio de niños es el versículo 52 que dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces Jesús nos da un ejemplo de cómo es ser un niño y un preadolescente que tiene un llamado a las misiones y lo hace con la gracia de Dios y en relación también con los demás. La respuesta, claro, depende del niño, de su edad y también las actividades misioneras que se están desarrollando en la iglesia, o tal vez si ya un niño forma parte de un hogar misionero. Primeramente, creo que es muy importante que los niños sean parte de los cultos misioneros de las iglesias. A veces pensamos que los niños no van a estar muy interesados o si tenemos otra actividad para ellos aparte. Creo que es importante que los niños conozcan lo que está pasando alrededor del mundo y también que tengan un contacto con los misioneros. Hace muchos años, en una iglesia en el estado de Dakota del Sur, en los Estados Unidos, una iglesia rural, tenían un culto misionero y lo hacían entre semana, pero no les daban el culto principal domingo en la mañana. Entonces era un miércoles en la noche, en un invierno con mucho frío, cuando a veces la gente no está muy dispuesta de salir de su casa para ir a la iglesia, pero este miércoles en la noche la familia de Ruth Kingsrider fue a la iglesia y Ruth tenía 3 años y estaba en su gira promocional una mujer soltera misionera que vino a la iglesia. Después de compartir testimonios de lo que ella había estado haciendo en el campo misionero, tomó un tiempo porque sintió de parte del Señor que tenía que orar para la iglesia porque Dios estaba llamando personas a las misiones. Entonces, al concluir su sermón, ella empezó a orar y dijo: yo siento parte del Señor que Dios está llamando a alguien para participar en las misiones. Si sientes de parte de Dios que te está llamando a las misiones, quisiera que levantes la mano. Y sentada en una banca estaba esta niña pequeña y ella levantó su mano. Y la misionera miró y después dijo: voy a insistir porque siento que Dios está llamando a alguien a las misiones. Y nuevamente la niña levantó su mano. La misionera, como con sus ojos, le dijo: pon tu mano abajo, esto es algo serio. Yo quisiera terminar el culto aquí, pero tengo muy fuerte de parte del Señor que alguien tiene un llamado a las misiones y yo quisiera orar por usted. A este punto ya la niña de 3 años empezó a llorar. Y después la misionera le preguntó: ¿por qué estás llorando? Y la niña dijo: porque Dios me está llamando a las misiones y usted me está diciendo que me porte bien y que no interrumpe el culto. Y la misionera le partió el corazón porque él se dio cuenta que Dios estaba llamando a una persona muy joven a las misiones. Esta niña creció y se preparó para ser misionera. Juntamente con su esposo estuvieron más de 50 años en África. Así que Dios llama a los niños. Pero si esta niña no fuera parte de ese culto, tal vez no hubiera respondido en la manera que lo hizo a las misiones. Entonces los niños tienen que estar presentes cuando se presenta la visión misionera. Hay otras cosas prácticas que podemos hacer con los niños. Jucum tiene diferentes biografías escritas en una manera que son fáciles de entender para niños y es bueno compartir biografías de misioneros a lo largo de la historia misionera. Hay otra cosa que yo hago y
una de las cosas es mostrar libros. Aquí hay un libro que se puede comprar en las librerías no cristianas, solo normales, y es de la A hasta la Z del Perú. Y podemos desarrollar un poquito de amor propio por nuestro país. Lo que es interesante es que mi hija, ella preparó también su libro de la A hasta la Z del Perú cuando estaba en cuarto grado de primaria. Es interesante ver las cosas, ella dibujó todas las cosas que le impactó de este país. Y creo que es importante, de sus compañeros de clase son de diferentes países, así que en su clase había libros de Japón, de Costa Rica, de Venezuela, también de Bolivia. Entonces creo que haciendo una actividad como esto nos puede ayudar a desarrollar interés por otros países, otras culturas, pero también hacer algo que yo pienso que es importante y es poner gafas de gratitud. A veces solo nos enfocamos en las cosas negativas, en las malas noticias, y creo que con niños es bueno enfocar en las buenas noticias y resaltar las cosas buenas de otros países que podemos usar como un nexo para compartir el evangelio, o tal vez para desarrollar una pasión para tal vez ir y vivir y dar una vida entera en otro lugar. Y creo que es importante. También relacionado con las gafas de gratitud, tendremos que hablar acerca de dar con las misiones. Y una cosa que yo he utilizado en mi ministerio son estos tubitos de los chocolates M&M, y vienen a ser una alcancía excelente para misiones. Yo he rescatado la M&M de los caramelos para llamarlo monedas misioneras. Y aquí hay una moneda de 5 soles que entra, y una moneda de 1 sol que entra, moneda de 2 soles que entra también, los de céntimos también podemos poner adentro. Se puede decorar con mapas de o banderas de otros lugares, pero tener una alcancía donde los niños pueden, a través de un mes o un tiempo determinado, coleccionar ofrendas para ponerlo, para después traerlo a la iglesia. Entonces yo creo que los niños pueden aprender a ser generosos en cuanto a las misiones. Los niños son más generosos que los adultos, lo voy a decir sinceramente. Ellos no tienen ingresos, no tienen un trabajo, no tienen un salario, pero pueden ser generosos de todas maneras. Yo lo he visto, muchas veces los niños pueden dar lo que le dan para su cumpleaños o Navidad, y son muy generosos con las cosas de Dios. Y los niños pueden orar por los misioneros, pueden orar por diferentes países, y pueden también orar por diferentes proyectos alrededor del mundo. Hay muchas maneras de hacerlo, creo, empezando con los misioneros del Perú que están trabajando en otros países, pero también por medio del internet hay diferentes maneras de tal vez orar cada día por un país o tal vez un grupo no alcanzado, y así poder participar en las misiones de esa manera. La verdad es que cada persona tiene más de 8,000 horas en un año. Si vamos a la iglesia 2 o 3 horas a la semana, vamos a estar posiblemente 300 horas de un año en la iglesia. Entonces, la gran mayoría de nuestro tiempo lo pasamos en el entorno familiar. Entonces, la importancia de mamá y papá en la formación misionera de un niño es crítico. La influencia que los padres tienen sobre los hijos es incalculable. Los niños van a mirar a sus padres para ver el ejemplo en todo. Si los padres son interesados en las misiones, los hijos van a estar interesados también. Si los padres ponen el ejemplo en cuanto a dar ofrendas, en cuanto a poner importancia en la intercesión misionera, los niños lo van a hacer también. Entonces, todo lo que podemos hacer en el hogar para reforzar lo que aprende en la iglesia o lo que la iglesia está enseñando es muy importante, y hay muchas maneras de hacerlo, pero con nuestro ejemplo estamos predicando el sermón más poderoso. Yo creo que es muy importante como padres apoyar el llamado misionero de nuestros hijos, ayudarles a prepararse,
El apoyo viene a ser no solamente el respaldo emocional y el respaldo social, sino también en lo económico para pagar para los estudios y preparación en un seminario para aprender otro idioma. Y creo que el apoyo y la bendición paternal es esencial en la formación misionera de un niño. Es un poco difícil a un niño poder ser parte de viajes misioneros si no viajan sus padres, ¿no? Los niños no pueden ir solitos en este país, necesitan una carta notarial hasta los 17 años para poder viajar sin la compañía de uno de sus padres. Entonces eso tal vez puede ser un poco problemático para un niño. Pero si puede ya ir con sus padres, eso sería una experiencia buena para darse cuenta si es algo que puedan hacer como familia. Creo que una vez que una familia sí forma parte de las misiones, entonces es necesario involucrar a sus niños también en ese llamado. Yo creo que si Dios llama a los padres, en cierta manera está llamando a los niños también. Creo que los padres deben ser comprensivos a la personalidad y a los talentos y los dones y habilidades que sus niños puedan tener para ver hasta qué punto ellos también van a participar en las actividades misioneras. Lo primero creo que van a tener que hacer es aprender el idioma y muchas veces los niños son más hábiles para aprender idiomas que los padres y sus adultos. Entonces es algo que sí hemos visto muchas veces. Pero Dios siempre tiene el control y Él va a dar la sabiduría a los padres para ver hasta qué punto sus hijos van a participar y pueden participar en las misiones.